En los antiguos mapas medievales, mucho antes de que Colón partiera hacia América, aparecía dibujada una isla misteriosa, San Brandán. Según las crónicas, un monje irlandés del siglo VI aseguró haberla visitado, describiendo praderas verdes y un aire perfumado. Pero había un problema, nadie podía encontrarla 2 veces. Marinos afirmaban verla entre la niebla, solo para descubrir que desaparecía al acercarse. En tiempos de Colón se decía que era una escala perfecta en la ruta hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, nunca se halló su rastro. Con el tiempo la isla fue borrada de los mapas. Hoy algunos creen que fue una ilusión óptica, otros que era una isla real tragada por el mar, o quizá la puerta a un lugar que no figura en nuestras cartas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscarla? En 1492, Cristóbal Colón y su tripulación surcaban un océano inexplorado, confiando en un único guía, la brújula. Pero una noche la aguja comenzó a desviarse misteriosamente. Los marineros, ya temerosos, pensaron que se acercaban al fin del mundo o a una zona maldita. Murmullos de presagios oscuros recorrieron la cubierta. Lo que Colón ocultó fue que había detectado una diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético, algo desconocido entonces. Hoy lo llamamos declinación magnética. En su tiempo parecía magia peligrosa. El almirante, consciente del riesgo de un motín, guardó silencio, anotando su hallazgo en secreto. Aquella noche la tripulación siguió navegando, sin saber que acababan de presenciar un fenómeno que siglos después seguiría intrigando a historiadores. ¿Fue solo ciencia o algo más jugaba con el destino de aquel viaje? Suscríbete para descubrir más misterios del descubrimiento de América. La noche del 11 de octubre de 1492, a pocas horas de cambiar la historia, la tripulación de la Santa María presenció un fenómeno inquietante. En el horizonte oscuro, más allá de la línea del mar, aparecieron destellos intermitentes. Subían y bajaban, como si una mano invisible sostuviera una antorcha que se encendía y apagaba. Cristóbal Colón lo registró en su diario, convencido de que aquello no era casualidad. Algunos marineros creyeron que eran señales humanas desde una costa desconocida, otros que se trataba de un mensaje divino que guiaba la expedición. Pero la distancia, la niebla y el oleaje hacían improbable cualquier fogata. Aún hoy, historiadores y científicos debaten. ¿Fueron fuegos costeros, relámpagos lejanos o un fenómeno luminoso sin explicación? Lo cierto es que pocas horas después, el grito de tierra confirmó que el viaje había alcanzado su destino. Pero para algunos aquellas luces no solo anunciaban tierra, sino también el inicio de un nuevo y misterioso capítulo para el mundo. Suscríbete para seguir explorando los enigmas del descubrimiento de América. En 1929, en el Palacio de Topkapi, en Estambul, un hallazgo dejó sin aliento a los historiadores. Entre documentos olvidados apareció un mapa dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Lo sorprendente no era solo su antigüedad, sino su asombroso nivel de detalle. Las costas de Sudamérica trazadas con precisión, décadas antes de que fueran oficialmente cartografiadas. Y aún más inquietante, mostraba lo que parecía ser la Antártida, pero sin hielo. Piri Reis afirmaba haber recopilado información de mapas muy antiguos, algunos según él provenientes de navegantes que exploraron mares desconocidos. ¿Cómo podía conocer con tal exactitud regiones que en su tiempo eran invisibles para el mundo? Algunos creen que es la prueba de civilizaciones avanzadas ya desaparecidas, otros un simple error cartográfico magnificando por el misterio. Lo cierto es que este mapa sigue desconcertando a expertos, alimentando debates y teorías durante casi un siglo.
Quizá bajo sus líneas se esconde una historia mucho más antigua de lo que imaginamos. Suscríbete para descubrir más enigmas que desafían la historia oficial. En el año 1502, durante uno de los viajes de exploración hacia el Nuevo Mundo, los marineros españoles se adentraron en lo más profundo de una selva tropical. Allí, entre el zumbido de insectos y el murmullo de los árboles, avistaron algo que desafió toda lógica. Un hombre cubierto con una armadura metálica reluciente, parcialmente oxidada por el clima. No era un conquistador conocido. Sus facciones no coincidían con las de ningún europeo que hubieran visto antes. Tampoco hablaba castellano, ni portugués, ni ninguna lengua que los indígenas pudieran identificar. Algunos sospecharon que se trataba de un náufrago de una expedición perdida décadas atrás. Otros que pertenecía a un reino desconocido que, de alguna manera, había llegado a América mucho antes de Colón. El misterioso guerrero no dejó rastro, salvo el relato de aquel día, que quedó registrado por los cronistas y transmitido a lo largo de los siglos. ¿Quién era? ¿Cómo llegó hasta allí? Quizá su historia sea una pieza perdida de un pasado que apenas empezamos a comprender. Suscríbete para seguir explorando los enigmas del descubrimiento de América. Cuando los exploradores españoles llegaron por primera vez a las islas habitadas por los taínos, no solo encontraron hospitalidad, también hallaron un enigma. Entre las ofrendas había piezas de oro que parecían imposibles de fabricar con las herramientas y técnicas conocidas en el Caribe. Algunas mostraban grabados y formas propias de culturas sudamericanas, otras detalles que recordaban al arte de pueblos muy distantes. Incluso hubo artefactos elaborados con materiales que no existían en las islas. ¿Cómo habían llegado hasta allí? La historia oficial habla de comercio entre islas y costas cercanas, pero algunos investigadores creen que son pistas de rutas marítimas olvidadas o incluso de contactos con civilizaciones lejanas antes de Colón. El misterio sigue vivo. El oro y los objetos imposibles de los taínos parecen contar una historia que aún no comprendemos del todo. Suscríbete y acompáñanos a descubrir más secretos del descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón llegó a Guanajaní, fue recibido por un pueblo hospitalario, de miradas intensas y sonrisas contenidas. Compartían comida, objetos y gestos de cortesía, pero había algo inquietante. Evitaban responder ciertas preguntas. Sobre su origen, silencio. Sobre otras islas más allá del horizonte, evasivas. No era ignorancia, era una decisión. Décadas después, ese pueblo había desaparecido. No quedó claro si emigraron, si se mezclaron con otros o si fueron víctimas de tragedias invisibles. Algunos historiadores sospechan que guardaban un secreto ancestral, tal vez mapas o relatos de rutas olvidadas. Otros creen que su silencio era un muro, una forma de proteger algo o a alguien. Hoy, el enigma de Guanajaní persiste como un eco que se niega a ser respondido. Y nos recuerda que a veces, en la historia, lo que no se dice es tan importante como lo que se cuenta. Suscríbete y acompáñanos a descubrir más misterios del descubrimiento de América. En el viaje de regreso del primer viaje de Colón, una de las embarcaciones zarpó con el resto de la flota y jamás volvió a España. Transportaba provisiones, cartas, mapas y quizá objetos valiosos. Los cronistas de la época hablan de tormentas furiosas y corrientes que podían desviar incluso a los marineros más experimentados.
Otros sugirieron un ataque, tal vez por piratas o por pobladores que vieron en el navío una amenaza. Lo cierto es que tras separarse nadie volvió a verla. Años más tarde, ciertos objetos que debían estar en ese barco aparecieron en lugares remotos, como si hubieran viajado por rutas secretas. Algunos creen que se hundió en algún rincón del Atlántico, otros que llegó a costas no registradas y allí quedó olvidado. Su destino sigue siendo un eco en la historia naval, un recordatorio de que el mar guarda secretos que quizá nunca revelará. Suscríbete y acompáñanos a desentrañar más enigmas del mar. En los albores de la colonización de la Española, un enemigo invisible comenzó a propagarse entre europeos e indígenas por igual. La fiebre subía sin control, la piel ardía bajo erupciones y una debilidad insoportable dejaba a las víctimas inmóviles. En apenas unos días, la muerte llegaba. Curanderos taínos y médicos europeos probaron remedios y oraciones, pero nada funcionó. Algunos creyeron que el mal había cruzado el océano con las carabelas, otros que era un castigo antiguo del Caribe, despertado por la llegada de extraños. Lo más inquietante fue su final. Así como apareció, desapareció sin explicación, dejando tras de sí tumbas, miedo y preguntas sin respuesta. Y hoy, siglos después, nadie sabe qué azotó aquella isla. Un recordatorio brutal de que los misterios no siempre navegan en mares lejanos. Algunos laten todavía en nuestra propia sangre. Acompáñanos y sigamos desenterrando los secretos que la historia intenta enterrar. En marzo de 1493, Cristóbal Colón escribió a los reyes católicos para contar su viaje al Nuevo Mundo. Pero no todo estaba dicho. Entre relatos de islas y pueblos desconocidos, aparecen frases vagas, descripciones incompletas y silencios que inquietan. Mencionan maravillas sin explicarlas, islas de riquezas ocultas sin ubicación alguna. ¿Qué temía revelar? Algunos creen que guardaba un hallazgo estratégico, tal vez un secreto capaz de cambiar el rumbo de la historia. Su lenguaje medido, sus omisiones, parecen más un código que un informe, un mensaje cifrado, escrito solo para los ojos de sus monarcas. Han pasado más de 5 siglos y aún debatimos qué escondía esa carta. ¿Metáforas antiguas o la clave de un misterio perdido? Si quieres descubrir más secretos que cambiaron el mundo, suscríbete ahora y acompáñanos en cada enigma.